que piensan. Bueno, lo venimos comentando desde ayer, lo hemos comentado también desde temprano, ahora cambiando de tema. Ha habido un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema respecto a las ISAPRES, que ha dado lugar incluso a algunas decisiones drásticas por parte de algunas de estas aseguradoras, pero que más allá de esta situación, obviamente motivan el análisis más general, el análisis sobre nuestro sistema de salud. Es para tal efecto que queremos saludar a esta hora de la mañana al magíster en salud pública, a alguien que ha estudiado muchísimo este tema, el doctor Juan Carlos Saite. Juan Carlos, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá, como siempre. Sí, igual para nosotros, Juan Carlos, voy a decirlo así de una manera aparatosa, pero luego nos vamos a la profundidad del análisis. ¿Este fallo vendría a ser como un tiro de gracia al sistema de ISAPRES o estoy diciéndolo de una manera exagerada? Sí, yo diría que es como último round y knockout, ¿no? Ya. O sea, yo creo que efectivamente este fallo no es el problema, el fallo de la Corte Suprema, que bueno, de hecho no ha salido todavía el fallo definitivo, se ha filtrado esto, ha habido, digamos, indicios de lo que es de qué sería este fallo, que en resumen, para explicarlo desde el comienzo a las personas, hay dos problemas en la ISAPRES. Uno es la tabla de factores de riesgo, y que muchas personas efectivamente litigaron porque en un comienzo, antiguamente las ISAPRES tenían una tabla prácticamente para cada plan, la ajustaban año a año prácticamente sin límites, y recientemente la Corte Suprema, digamos, la Superintendencia hizo una tabla, en fondo, que terminó con la discriminación entre hombres y mujeres y acotó las alzas de los planes por edad. La Corte Suprema hizo un primer fallo en donde dijo, mira, ahora todas las ISAPRES tienen que usar esta tabla, y esta tabla, en el fondo, se va a aplicar no solo para los planes vigentes, sino en forma retroactiva para todos los planes que están en el sistema ISAPRES para evitar la litigación masiva que está teniendo el sistema. Recordemos que hay alrededor de 350.000 recursos que se presentan todos los años y que son la primera causa en términos de tramitación en la Corte de Apelaciones, por volumen, ¿no? Y hay un segundo problema, que es el GES. ¿Qué significa el GES? Hay 87 enfermedades que están garantizadas, que tienen un acceso universal, no con garantías explícitas, por ejemplo, el cáncer de pulmón, la diabetes, la hipertensión, etcétera, y las ISAPRES pueden cobrar una prima por eso, que usualmente es alrededor de 0,6 UF mensuales, y la pueden subir siempre y cuando se incorpore alguna enfermedad. ¿Y qué particularidad tiene esta prima GES? Que en general en el mundo ISAPRES se usa poco esta prima, a veces por desconocimiento, porque efectivamente ofrece servicios muy buenos, ofrece garantías en tratamiento, entonces es una lástima que no todos los pacientes que la necesitan a veces la utilizan el GES, y significa en ese sentido bastante utilidades para las ISAPRES. Y a partir del año pasado se agregaron 3 enfermedades más, el tratamiento crónico del COVID, de la, digamos, rehabilitación, y otras 2 más, que les permitió subir esta prima. Y varias ISAPRES aprovecharon y subieron alrededor de un 50% esta prima. Entonces fue un aumento histórico en el precio del GES que les permitió, en cierta forma, tener dinero fresco, que no les, digamos, que les permitió, entre comillas, sobrevivir por este tiempo en medio de esta incertidumbre económica. Entonces, es como si hubieran aferrado a un salvavidas que ahora la Corte Suprema les quita, ¿no? Exactamente, lo ha dicho con total claridad. Este salvavidas les había permitido gran cantidad de dinero, fondo que no se estaba gastando específicamente para el tratamiento GES, pero que en el fondo ingresaba a las arcas de las ISAPRES. Y fue una especie de salvavidas, ¿no?, que se les tiró en ese momento. Y ahora, al parecer, la Corte Suprema limitaría esas alzas, y eso efectivamente las deja en una situación muy complicada, porque tendrían que pagar los montos asociados al ajuste de la tabla de factores de riesgo a la baja, ¿no?, y probablemente hacer devoluciones asociadas al GES por cobros sobre el monto que estimó la Corte Suprema. Entonces estamos hablando de 1.400 millones de dólares que tendrían que devolver producto del ajuste de la tabla de factores, y alrededor de, probablemente se ha estimado, 300 millones de dólares asociados al GES, según estimaciones muy preliminares, pero hay que ver obviamente el detalle de eso. Entonces, efectivamente, la situación en la que quedan sería bastante complicada, pero ojo, yo quiero decir esto, el problema no es la Corte Suprema.
Acá el problema es la estructura del sistema. Y creo que la Corte Suprema lo único que ha hecho ha sido desnudar una falencia estructural del sistema de ISAPRES, que durante mucho tiempo se sustentó en dos cosas. Uno, la posibilidad de discriminar a pacientes, es decir, seleccionar a los enfermos, dejar afuera a los enfermos y seleccionar a los pacientes sanos, hombres jóvenes fundamentalmente, que era el grupo preferente para las ISAPRES, y al mismo tiempo la posibilidad de subir constantemente el precio de los planes, que es algo que uno dice, mira, esto es inviable, ¿no? ¿Qué sistema de seguridad social puede funcionar si las personas le suben indefinidamente, prácticamente sin ningún límite, el número o el precio del plan? Y por otra parte, las ISAPRES nunca establecieron sistemas de contención de costo. Es decir, por ejemplo, en la ISAPRES no existe una atención primaria, es decir, los pacientes no pueden ir, por ejemplo, a un médico familiar o un médico generalista que filtre si la consulta a un subespecialista es realmente pertinente o no. Entonces se genera una demanda inducida, ¿no? En donde los pacientes van múltiples veces, por ejemplo, 5 o 6 veces, un paciente puede ir a un gastroenterólogo e igual se lo pagan porque digamos, no hay un filtro de eso. Y al mismo tiempo las ISAPRES tampoco establecieron mecanismos de contención de costos como, por ejemplo, no pagar simplemente por cada examen o prestación que se hace, sino promover mecanismos que se usan en países desarrollados como el pago por resolución de problemas. Es decir, no pago por cada escáner que se hace, por cada ecografía que se hace, sino que le genera un incentivo a la clínica o al prestador para que gaste lo necesario en resolver un problema y no simplemente le pago por cada examen que hace, con lo cual induzco demanda, ¿no? Hago que se hagan más exámenes que no necesariamente van en mayor beneficio del paciente. Entonces, esa combinación de un ISAPRES que falló en generar mecanismos de contención de costos, pero que confió que todo el tiempo iba a poder subir indefinidamente los planes, se está desmoronando ahora como un castillo en naipes. Sí. Juan Carlos, viste que ahora en los tiempos que corren existe como una pulsión de los periodistas de querer interrumpir permanentemente al entrevistado. Bueno, tu primera respuesta fue bastante larga en cantidad de minutos y yo te la agradezco. Yo me eché para atrás nomás para escucharte porque fue una súper buena clase para situar el problema, ¿no? Y para que todos quienes nos están escuchando lo puedan entender. Ya vamos a volver al tema del comportamiento de las ISAPRES, ¿ah? Pero quería quedarme en lo conceptual, Juan Carlos, porque los sistemas de salud, independientemente si el prestador es público o privado, aparecen y se necesitan no cuando uno está sano, estoy diciendo una obviedad, ¿no? Sino cuando uno está enfermo. Pero si el éxito de una de las patas del sistema, que es el privado, depende de que yo esté lo más sano posible y por lo tanto que cuando me enfermo me transformo en un problema, evidentemente aparece una contradicción de carácter conceptual, no sé cómo llamarla, una incompatibilidad de intereses, ¿no? Entre lo que debería ser un sistema de salud y la naturaleza del lucro que en este caso tienen las ISAPRES. Quería ir a eso desde el punto de vista del análisis sanitario que tú puedas hacer. eh, Porque, bueno, nuestro país en distintos ámbitos se ha acostumbrado más o menos a esto, pero el tema de la salud es especialmente sensible, ¿no? ¿Qué podríamos Sí. decir a este respecto? A ver, bueno, yo te agradezco, sí, disculpa, yo a veces No, no, hablo no, demasiado no me hagas de ninguna corrido, disculpa. Muy por el contrario, muy por el pero contrario. Como te dije, me eché para atrás con mucho gusto porque esta clase era extraordinariamente necesaria para que podamos entender el meollo del asunto, ¿no? Sí. claro, y efectivamente a mí me gusta eso la radio, ¿no? Que permite un diálogo más en profundidad y a veces explicar cosas que la cuña televisiva no lo permite, ¿no? Sí, Que a veces uno tiene que decir las cosas en 30 segundos y no siempre algo tan complejo como esto se puede explicar sí. tan en breve. Y por lo tanto no te inhibas a este respecto porque vamos a ocupar el tiempo necesario para que se pueda entender. ¿Mm? Bueno, yo creo que efectivamente tenemos un problema que, de hecho, fue a confesión de partes, no relevo de pruebas. ¿No? Hace un par de años el presidente de la Asociación de ISAPRES dijo que las ISAPRES no estaban para recibir a pacientes enfermos, ¿no? Entonces, justamente eso que lo dijo en un momento parece de brutal honestidad el director de la Asociación de ISAPRES. En la práctica se ha visto reflejado en los números. Las ISAPRES seleccionan desproporcionadamente a pacientes hombres, a pacientes con menor carga de enfermedad, de mayor nivel socioeconómico, discriminan más también a mujeres en edad fértil. Entonces uno dice, bueno, en el fondo el sistema ISAPRES es subsidiado por FONASA, es subsidiado para que el fondo pueda atender a los pacientes más sanos. Es un subsidio que evidentemente no es que FONASA le esté transfiriendo, digamos, un dinero directamente al ISAPRE, pero sí en el fondo le está diciendo, mira, no te preocupes, yo me hago cargo
de los pacientes más difíciles, los pacientes más complejos. Y ojo que yo creo que acá hay que separar dos cosas. Acá hay que separar, uno, el rol asegurador y otro, el rol de los prestadores. Acá en el país existen prestadores públicos y privados, la gente se atiende en ambos. Recordemos que FONASA integra prestadores privados, recordemos que FONASA tiene mecanismos de pago que permiten atención en el sector privado, por ejemplo, a través de la medicina libre elección, a través de los programas PAT, a través de la ley de urgencia. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es hacer una reforma de fondo al sistema de financiamiento, pero que mantenga una adecuada y mejore la integración entre prestadores públicos y privados, de los cuales al país no le sobra ninguno, ¿no? O sea, hay prestadores privados como por ejemplo son las universidades, como son distintas clínicas, y que todos fueron realmente, por ejemplo, claves en la pandemia. O sea, el país en la pandemia no le sobró ni una sola cama, y hoy mismo tampoco no le sobra ninguna cama, ni ningún médico, ni ningún lugar de atención. Al contrario, nos faltan sitios de atención, nos faltan más profesionales de la salud. Entonces lo que hay que reformar es el sistema de financiamiento y crear un aseguramiento basal que no sea discriminatorio, y creo que eso es clave. Debemos crear un seguro universal de salud que permita integrar atención, una red integrada público-privada y que esté pensado para lo que tú dices, para la enfermedad. Debemos pensar un seguro de salud no simplemente para seleccionar a los pacientes sanos, sino para que cuando el paciente más lo necesita, efectivamente ahí está el seguro. Y no, eso no es lo que sucede con la ISAPRE, ¿no? El paciente pierde el ISAPRE si queda cesante y no la puede pagar. El paciente, si está enfermo, es discriminado por la ISAPRE o incluso queda cautivo. De hecho, 40% de los afiliados de la ISAPRE son cautivos y no se puede mover a otro ISAPRE simplemente porque tiene un problema, ¿no? Que justamente están enfermos. Entonces esas cosas deberíamos cambiarlas. Sí. Juan Carlos, en la medida, porque esto tiene una dimensión judicial, pero se transforma en un entrevero político, ¿no? De hecho, tú has escuchado, se acusa al gobierno de no querer salvar a las ISAPRE o de tener la intención de matarlas, pero bueno, como sea, el problema se perpetúa, ¿no? Y empiezan a aparecer otras cosas. Te quiero invitar a mirarlo desde una perspectiva más estructural. Y también como usuario, ¿no? Me ha tocado ir a centros de salud, por ejemplo, donde me iba a atender con un determinado médico y cuando llego a la caja te dicen, no, pero ese médico ya no atiende por tal o cual ISAPRE, ¿no? O hay unos cartelitos, ¿no? Entonces se empieza a parecer como una suerte de reacción en cadena que termina afectando a otras de las partes del sistema. Quería preguntarte sobre eso, ¿no? O sea, ¿qué otras consecuencias está teniendo para usuarios o para otros eslabones del sistema el hecho de que las ISAPRES se vuelvan crecientemente inviables e insolventes? Lo primero es decir que efectivamente la quiebra del sistema de ISAPRES no es buena para el país. Eso no significa que hay que salvarlas, pero tampoco hay que dejarlas caer bruscamente. Para los países que han hecho transiciones, por ejemplo, a sistemas más en el sentido de una seguridad social, como sería Australia, Corea del Sur, que crearon sistemas de seguros universales de salud, han hecho este proceso en varios años, ¿no? Corea se demoró 5 años en transitar de múltiples seguros privados a un solo seguro universal estatal, con seguros privados de segundo piso y con una red público-privada de hospitales. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que las ISAPRES están desmoronando y ese desmoronamiento ya está teniendo consecuencias a los pacientes. ¿Qué consecuencias está teniendo? Por ejemplo, que en una determinada clínica el paciente no lo atienden, o sea, le dicen en el fondo que tiene que pagar de su bolsillo y después reembolsar el ISAPRE. ¿Eso qué significa? Significa un desincentivo para que el paciente consulte y sabemos que eso en salud tiene consecuencias para los pacientes. Pero además, Juan Carlos, disculpa que te interrumpa, recuperar la capacidad de asombro, porque si un usuario pertenece a una ISAPRE y está pagando todos los meses para que la ISAPRE le cubra, y cuando uno llega a la ventanilla donde el día que necesitan atenderlo y en la ventanilla le dicen no, póngalo de su bolsillo, lo que está ocurriendo al menos transitoriamente es que la ISAPRE se está quedando con plata del bolsillo de las personas, ahora de manera indirecta, ¿no? Sí, o sea, yo te lo resumo así, el ISAPRE le está pidiendo un crédito al paciente, ¿no? Le está diciendo, préstame plata, ¿no? Y yo voy a ver si, o sea, tú te vas a atender por tu cuenta, ¿no? Y vamos a ver, porque la ISAPRE puede decir no reembolsarte finalmente, ¿no? Entonces, efectivamente, entonces un prepago de tu salud y en 3, 4, 5 meses eventualmente te van a reembolsar. Entonces se posterga efectivamente el pago para el paciente y eso genera un efecto en cadena, porque se posterga el pago también para el personal de salud. Recordemos que los sueldos de los funcionarios dependen de eso.
y al mismo tiempo también se genera una crisis para los prestadores, ¿no? Que efectivamente también empiezan a ver postergado sus pagos, tienen que pagar insumos, tienen que pagar equipos médicos, y eso va generando un efecto en cadena que es muy complejo para todo el sistema de salud. Entonces, y yo agregaría una cosa, que acá muchas veces se dice, mira, el gobierno quiere, digamos, hacer caer a la ISAPRE. O sea, este problema viene del 2010. O sea, acá el problema está en una crisis que estamos viendo ahora cómo se está, digamos, el desenlace de esta crisis. Estamos en el último capítulo de este libro, ¿no? Pero el problema comenzó inicialmente en los 80, con la creación de un sistema que fue pensado no para tratar a los enfermos, sino en el fondo un sistema para seleccionar a los sanos, y se perpetuó. Se fueron haciendo mejoras, efectivamente durante la concertación se hicieron reformas que regularon más este sistema, se creó una superintendencia, se hicieron mecanismos que, digamos, se terminaron, por ejemplo, en cierta forma se disminuyó un poco la selección de los pacientes, pero fueron mecanismos siempre incompletos, ¿no? Nunca se pudo hacer una reforma de fondo. Y desde el 2010 este problema se agudizó con el fallo del Tribunal Constitucional que dijo, mira, ¿sabes qué? Este sistema no puede funcionar como un seguro de un auto, ¿no? En el fondo, en donde yo digo, mira, si eres un paciente de alto riesgo, no te aseguro el auto, ¿no? Porque la salud no es un auto. Eso fue lo que dijo el Tribunal Constitucional. Es decir, una persona no puede decidir no enfermarse, ¿no? Una persona a veces puede decidir no chocar, ¿no? Si un conductor responsable, muy cuidadoso, en el fondo, puede bajar su riesgo al mínimo. Pero ¿cómo uno puede decir, mira, yo no voy a enfermar? Es el destino de todos nos enfermamos y morimos. Entonces, de ahí la diferencia entre un seguro común y la seguridad social, que está pensada para un paciente que efectivamente tiene una condición, una situación que va a ser inevitable, como es la enfermedad. Sí. Entonces, en ese sentido, la crisis fue desarrollando, y sucesivos gobiernos, recordemos que ha habido al menos 3 comisiones de reforma del sistema de salud, y sucesivos gobiernos acá han fallado en implementar reformas de fondo, que las sugirieron todas las comisiones. O sea, recordemos acá que ninguna comisión sugirió reformas cosméticas. Podemos discutir en qué reforma me gustaba más a mí o no, pero ambas comisiones, al menos la que convocó Piñera el año 2011 y la que convocó Bachelet, ambas proponían reformas que eran muy estructurales. Entonces el problema es estructural, y echarle la culpa acá al gobierno a último minuto me parece, igual a la Corte Suprema, creo que no darse cuenta de que este problema lleva 30 años incubándose. Sí, bueno, Juan Carlos, recordar que estamos conversando con el doctor Juan Carlos Said. Si el problema es estructural y el diagnóstico está hecho y no se hizo lo que se tenía que hacer, es porque también las ISAPRES han operado en tanto poder fáctico, ¿no? O sea, si algo ha de ocurrir y no ocurre porque si ocurriera perjudicaría a alguien que tiene mucho poder, entonces es muy claro por qué no ocurrió. Sí, a ver, mira, yo te voy a decir una cosa. Las reformas de salud son siempre complejas en todo el mundo. O sea, yo no discuto que las ISAPRES tienen influencia y poder, y sabemos que conversaban con diputados, con senadores, etcétera. Auspician medios de comunicación también, mucho. ¿Cómo? Auspician medios de comunicación también. Sí, pero ojo también que las reformas de salud son siempre complejas en todo el mundo, o sea, porque afectan a muchas personas, afectan a proveedores, a prestadores, a laboratorios, entonces hay muchos intereses alrededor de esto. Ahora, desgraciadamente también creo que nos sorprende el evento final de esta crisis en uno de los peores momentos de la política en los últimos 40 años. Es decir, con un Congreso muy fragmentado, que está dedicado a reformas cosméticas, a aprobar feriados, ¿no? O sea, un Congreso que uno echa de menos, es un Congreso que esté preocupado de los temas de fondo, ¿no? Entonces creo que la crisis de salud hoy en día es simplemente un reflejo de la crisis política que vivimos. Sí. Y ese es realmente el problema. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, ¿qué es lo que más necesita el país para salir de esto? Yo creo que efectivamente, yo estoy de acuerdo en que necesitamos una nueva constitución, pero una constitución que nos permita tener un sistema político que pueda formar, que combine una capacidad de renovación del sistema político, pero también con una capacidad de generar coaliciones que se puedan poner de acuerdo, ¿no? Porque hoy en día toda esta excesiva fragmentación del sistema político hace que sea imposible ponerse de acuerdo y que no nos podamos poner de acuerdo en nada que sea de fondo. Y eso creo que es el gran problema que enfrenta el sistema de salud hoy en día, la crisis política. Quiero terminar esta entrevista, Juan Carlos, preguntándote por este concepto de la libertad de elegir, que así como suena es impecable, irrefutable, ¿no? Pero bueno, cuando vemos que la mayoría de los usuarios no pueden elegir porque están en FONASA porque no les alcanza para otra cosa, ¿no? Pero acto seguido se construye esta cosa como si estar en FONASA fuera como lo peor, ¿no? Entonces,
que una familia, este es el relato, ¿no? Que una Mm. familia hace el esfuerzo, a pesar de sus dificultades económicas, para poder tener un seguro privado y ahora le quieren quitar el seguro privado y lo quieren obligar a tener el seguro público, que es mucho más malo y que transforma la prestación de salud en un infierno, ¿no? Tú lo has escuchado, ¿no? Este es Sí. el relato con el cual políticamente se justifica que uno tomaría partido no en favor de las ISAPRES, sino en nombre de aquellos usuarios, ¿no? Mira, Eh, yo te diría una cosa, creo que acá no hay que idealizar ni a las ISAPRES ni a FONASA. Las sí. ISAPRES tienen problemas, efectivamente no tienen la libertad que dicen tener, es decir, las personas están cautivas en el sistema ISAPRE, 40% está cautivo y muchos si pierden su ISAPRE no pueden volver a ella, ¿no? O sea, Ujú. no se pueden cambiar a otra. También están integrados con ciertas clínicas y a veces pacientes solo se pueden atender en una determinada clínica. Así que esa idea como la libertad absoluta en el sector ISAPRE es falso. Ujú. También les rechazan más la licencia, incluso la licencia digamos, especialmente las licencias por salud mental, no tienen menor cobertura de medicamentos. Mm. Entonces, en ese sentido, las ISAPRES tienen importantes defectos. Y además los precios de los planes que hasta ahora subían indefinidamente, ¿no? Parecía ser que el cielo era el límite para el alza de los planes. FONASA tiene otras cosas positivas, que efectivamente los pacientes tienen un precio conocido, ¿no? Pagan su Mm. 7% y no les suben todo el tiempo el valor del plan. Por otro lado, es verdad que en FONASA hay menos cantidad de especialistas, pero también, ojo, que también en FONASA hay elementos también de libertad de elección. Es decir, los pacientes hoy en día pueden atenderse en el sector público, pero también en el sector privado con un copago a través de la medicina de libre elección. Entonces, Mm. tampoco es cierta esta caricatura en el fondo de que, por ejemplo, en FONASA no hay ninguna libertad, que FONASA, por ejemplo, solo sí o sí atenderse en un prestador estatal y que los pacientes no tienen ninguna opción. De hecho, en muchas prestaciones ambulatorias en las clínicas, lo que paga el paciente por FONASA es menor que lo que paga el paciente atendido por ISAPRE. Y además el paciente FONASA también tiene acceso a medicamentos a través de los consultorios, de los hospitales, y a mí me ha tocado ver a muchos pacientes, por ejemplo, que están en ISAPRE, pero que efectivamente tienen una enfermedad que no está en el GES, que no le dan los medicamentos en la clínica y enfrentan una situación muy complicada porque es un medicamento que quizás no es un medicamento tan caro como, por ejemplo, la ley Ricardo Soto, pero es un medicamento que cuesta 100.000, 120.000 pesos, ¿no? Que obviamente no está Para como descrito en la para ley la escala Ricardo. de sueldo de Chile, 120.000 pesos es mucha Es plata, casi, muchísimo. casi casi para todo. Mm. Bueno, ese es el valor de un plan. Sí. O sea, es el valor de un plan de ISAPRE. O sea, el paciente termina pagando muchas veces, por ejemplo, en medicamentos, lo equivalente al valor de un plan de ISAPRE. Entonces, creo que efectivamente no hay que caer en las caricaturas a ambos lados, porque efectivamente hay problemas a ambos lados y creo que hay que sincerarlo, creo que hay que tener una Mm. conversación honesta al respecto. Pero en ese sentido creo que la solución es mayor integración, ¿no? Creo que necesitamos efectivamente un seguro universal de salud que integre mejor a prestadores públicos y privados, que le dé a todos los chilenos un acceso sin discriminación a licencias médicas, a los medicamentos también, que son los beneficios que tiene FONASA, a un precio conocido del plan, que es el que tiene FONASA, pero que también incorpore más especialistas a este seguro, que hoy en día están efectivamente más concentrados en el sector privado. Entonces creo que el sistema se beneficia de una mayor integración y no de una mayor fragmentación. Debemos dejar de percibir como que al país, al sistema de salud, como algo fragmentado y como algo que incluso es positivo que esté fragmentado, porque es exactamente al revés. Esa excesiva fragmentación nos trae problemas y nos dificulta la resolución de los grandes problemas de salud pública. Doctor Juan Carlos Said, muchas gracias por esta conversación. No solo en mi nombre, nos están llegando ahí por interno, por WhatsApp, por las redes sociales, agradecimientos a nosotros por esta exposición tan clara, pero en realidad las gracias hay que traspasárselas a ti. Así que gracias y bueno, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, siempre un gusto conversar en mi casa, en la casa de Bello. Gracias, Juan Carlos, que Hasta estés muy luego. bien. Chao, chao. Ahí está el doctor Juan Carlos Said explicando las distintas aristas de esta situación,